Otras aristas de la noticia. Economía. Benzini con todo. De regreso con ustedes y tenemos ya en vía telefónica a Luis Vicente León, vía Zoom, economista y presidente de Data Analysis. Luis Vicente, ¿cómo estás? Me imagino que muy solicitado el día de hoy. Espero que estés todo muy bien. ¿Cómo te va? Bien, Pedro, encantado siempre de hablar contigo, claro. Igualmente. Mira, Luis Vicente, ayer fue un día polémico por todo lo que sucedió. Los números que manejamos son por debajo del 30% de asistencia a las elecciones parlamentarias en Venezuela. Algunos partidos tuvieron con otra tarjeta una participación, pero bueno, si el Congreso está como está y queda así, parece que la mayoría la tiene el PSUV y todo lo que es el gobierno, y una minoría, por más que hayan participado distintos partidos, los de oposición. ¿Cuáles son los números que estás manejando? Y muchísimas gracias. No, mira, gracias a ti. Primero, yo no creo que hubo ninguna sorpresa en las elecciones parlamentarias de ayer. Realmente, la participación se esperaba que fuera una participación muy baja, con altísimos niveles de abstención, y de hecho las proyecciones de encuestas estimaban que la participación podía estar entre 25 y 35% de la población. El Consejo Nacional Electoral reporta 31%. Mira, sí, puede haber, sin duda hubo un montón de acciones de presión, de movilización, del uso de los recursos públicos para mover gente, pero al final de cuentas, si el número es 25, 20 o 30, el resultado es el mismo. Más del 70%, alrededor del 70% de los venezolanos no se expresaron en la elección parlamentaria. La abstención fue el marcador, digamos, central. Para el gobierno hay un mensaje negativo en términos numéricos, que es que en el total de los votos que reporta el Consejo Nacional Electoral, solamente una quinta parte de los electores potenciales inscritos en el registro electoral permanente votaron por la oferta chavista. Entonces asumimos que, que los chavistas aceptaron la solicitud de su gobierno, de su presidente o de su líder a participar y votar para defender la revolución en la elección parlamentaria. Lo que estamos enfrente es de un chavismo que solo logra un 20% del país y que 80% de los venezolanos no aceptaron la invitación a votar por su oferta parlamentaria, con lo cual obviamente no es demasiado esplendoroso el resultado en términos de legitimación simbólica y política de ese parlamento. Pero eso es política, eso es en términos de la simbología del dimensionamiento de la fuerza chavista o más bien madurista, que hay que separarla claramente. Pero desde el punto de vista empírico, lo que terminó ocurriendo, que repito, no es ninguna sorpresa, porque sabíamos que iba a haber una abstención elevada, es que el gobierno logra validar su Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional que va a ser elegida con una mayoría contundente del PSUV, que sacó cerca del 70% de los votos registrados, ¿qué va a ocurrir? Que bueno, que internamente en el chavismo va a arder Troya y probablemente van a castigar a mucha gente que no movió más gente. Pero el concreto es que el gobierno va a sacar su Congreso, su Parlamento. Esa Asamblea Nacional se va a instalar el 5 de enero, y aunque nosotros nos paremos de cabeza y digamos que no es legítima, que no, lo que tú quieras, el 6, la ley que esa Asamblea saque va a ser de obligatorio cumplimiento para ti y para mí que vivimos en Caracas. Es decir, todo lo demás es un discurso de Miami de su ilegitimidad. La protesta que se puede hacer en Madrid sobre su legitimidad. El irreconocimiento en los Estados Unidos sobre la legitimidad. Pero mientras eso no se resuelve, y no se ha resuelto en estos 2 años, que también ocurrió que la Asamblea Nacional de Venezuela fue completamente despreciada por el gobierno venezolano, que no pudo aplicar ni una sola ley de obligatorio cumplimiento en el país y que no pudo hacer ninguna o ejercer ninguna de sus funciones de auditoría, y no pasó nada
O sea, simplemente el gobierno lo hizo a través del Tribunal Supremo, lo hizo a través de la Constituyente, ahora lo va a hacer a través de esa asamblea que va a estar vigente y que en definitiva termina regulando la vida de la población venezolana mientras 80% de los venezolanos no se expresó. Vale la pena decir también, Pedro, que la expresión en la consulta popular no va a ser muy distinta a la que vimos en las parlamentarias. La mayoría de la población, estoy hablando más del 70% de los venezolanos, no tienen ni idea de cuándo es, cómo se participa, qué preguntan y para qué es la consulta popular. O sea, esa es la verdad concreta. Y tampoco tienen motivación para, digamos, protestar con la abstención. Pero la realidad es que la abstención en realidad es la demostración de absoluta desconfianza de la población o de la mayoría de la población en el sistema político global del país, que incluye a la oposición, que por lo tanto también la vamos a ver en la consulta popular, que no tiene ninguna posibilidad de gran participación. Eso era mi pregunta que te quería hacer, porque yo leí en las conclusiones que tú has tenido a través de Data Analysis que también se puede esperar esa misma abstención por parte de la consulta popular. Primero, que es como más beneficiosa para esa consulta que es del 7 al 12. Segundo, es un poco exclusiva porque hasta ahora tienes que bajar una aplicación en Google Play o en Apple Store, pero lo que tú dices, que quizás se demuestre el mismo desánimo por esa consulta que por estas elecciones. Claro, y por una parcialidad política, y aun cuando esa parcialidad represente la mayoría del país, ni siquiera se ha podido comunicar adecuadamente cómo es. Sus medios de participación están limitados. Está definido por mecanismos tecnológicos en un país donde no hay internet, en la mayoría del país. Y mostrarse en la cola de la participación es peligroso para mucha gente que depende, por ejemplo, en la entrega de los CLAPS o de los bonos y que van a ser también atemorizadas por ese proceso. Por lo tanto, realmente, primero, la mayoría de la población no espera que esa consulta pueda producir un cambio en Venezuela. No tiene esperanzas reales sobre ella, no tiene confianza en el sistema, no está conectado con los líderes que la están convocando, no sabe para qué es. Y además es dificilísimo participar. Ahora, ¿cuánta gente va a participar? No lo vamos a saber nunca. Como tampoco estamos claros en cuánta gente en realidad participó en las parlamentarias. Porque ninguno de esos dos eventos, ni la parlamentaria ni la consulta, son auditables. Es decir, ¿dónde están los testigos, digamos, de la oposición institucional en la parlamentaria? No había, porque no participaba. ¿Dónde está la solicitud de auditoría posterior que va a hacer la oposición para chequear los números que presentó el gobierno? No hay. Pero, ¿y es que acaso el chavismo va a participar en la consulta? Tampoco. Y la oposición minoritaria que participó en la parlamentaria tiene derecho a auditar los datos de la consulta popular. Tampoco. Y el organismo que organiza la consulta popular, ¿es objetivo o es opositor? No es opositor, que es exactamente lo mismo que un Consejo Nacional Electoral chavista. Es decir, tiene las mismas condiciones no insesgadas que tiene el otro evento. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de verificar resultados ni uno ni en otro. Lo que sí sabemos es que independientemente del resultado, el día siguiente la oposición no puede responder la pregunta: ¿y ahora qué hago? Es decir, votando o absteniéndose es igual si fue 10, 20, 30, 50 o 100%, o a lo mejor 500%. O sea, puede multiplicar por 5 los votos en la consulta. La pregunta es: ¿qué hago con eso? Es decir, ¿cómo convierto eso en acción para provocar cambios? Y como el resultado está cantado, es decir, tú puedes poner lo que te da la gana en la consulta y en la parlamentaria, pero lo que no puedes hacer es convertir eso en acciones que produzcan un cambio en Venezuela. Vamos a estar clarísimos, Pedro. ¿Cuál es el mejor escenario de la oposición institucional hoy? El mejor escenario es que tú saques muchos votos, que logres que todo el mundo que hoy te reconozca te vuelva a reconocer y te mantenga por continuidad administrativa. Bueno, y aplaudimos todos porque la oposición fue repotenciada en términos de soporte popular. Es decir, que tú me estás diciendo que el mejor escenario es tener lo que ya tuviste estos 2 años y no pudiste sacar a Maduro del poder. Ese es tu mejor escenario. ¿Qué es de nuevo, viejo? ¿Qué es lo que te hace pensar que ahora sí puedes cambiar
lo que no has cambiado. Si tu mejor escenario es regresar a lo que tenías. Es una especie de juego de eres paralizada que no te conduce para ningún lado. Es así. Mira, Luis Vicente, tengo que hacer una pausa. Hay una palabra aquí, varias palabras, que quiero, por lo menos estas dos, que analicemos. La vinculación, si es vinculante o no, cualquiera de estas dos acciones, y también cuál es que tú más o menos lo dijiste ahorita, cómo nosotros podemos tener una observación y hacer una conclusión de que si es legal o no es legal cualquiera de los métodos de los resultados, cuál es la auditoría. Entonces vamos a una pausa y regresamos contigo, ¿ok? Vale. Pensini con todo. Recorrido noticioso por la realidad. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. De regreso con ustedes y tenemos al invitado de hoy, Luis Vicente León, economista y presidente de Data Analysis, y con esta consulta que empezó desde hoy por parte de la oposición y las elecciones parlamentarias del día de ayer del gobierno, que participaron gobierno y oposición también, queríamos preguntar dos palabras, que si es vinculante una o la otra, y porque muchos dicen que la consulta también es vinculante por el número de personas que van a participar, pero también el proceso de auditoría en ambos casos, ¿cómo será? Luis Vicente, gracias. Mira, Pedro, vinculante es un concepto que tendremos que definir con mucho cuidado. Es decir, a ver, la elección parlamentaria es una elección que resuelve el problema político venezolano, que integra al país y que rescata la confianza y la legitimidad de las instituciones. No, es decir, eso no pasó. O sea, tú tuviste, primero, una abstención elevadísima. Segundo, un evento convocado por una sola de las partes, donde la otra relevante no participa. Y por lo tanto, además tampoco va a ser reconocida ni por Estados Unidos, ni por Europa, ni por el Grupo de Lima, ni por la oposición misma, es decir, la oposición convencional. Es decir, tú resolviste el conflicto político que había con esa elección. No, tú permitiste que el gobierno ahora tome el hemiciclo de una manera más formal y pueda usar esa asamblea para sus aliados, que son de quienes la van a reconocer. Para ellos, o sea, para los aliados del gobierno y para el gobierno, esa elección es vinculante. La elección parlamentaria va a cambiar el parlamento y China va a reconocer ese parlamento y Rusia va a reconocer ese parlamento y Turquía va a reconocer ese parlamento y van a firmar acuerdos internacionales con ese parlamento. Tú te puedes parar de cabeza y decir que no es legítimo, pero ellos lo van a reconocer. Para ellos, esa fue una elección vinculante. Pero resulta que para ti, Pedro Pensini y Luis Vicente León, para nosotros, resulta que también es vinculante. Nos guste o no, es irrelevante. Si tú crees que esa elección fue o no fue buena, transparente, democrática, justa, auditable. Cuando saque una ley que diga que tú y yo no podemos hablar, supón que saque una ley que dice que tú y yo no vamos a poder hablar más nunca. A ver, tú le vas a decir a tu radio que tú no reconoces a la asamblea y por lo tanto tú sí vas a hablar conmigo. No, ¿verdad? Claro, no. Así, o sea, porque tú vas a tener que cumplir las leyes de las instituciones que tienen control territorial en Venezuela. Entonces, para ti, el concepto de legitimidad es un concepto político abstracto, pero desde el punto de vista empírico, tú no te puedes rebelar en Venezuela, viviendo en Venezuela, contra el gobierno territorial, a menos que tú te vayas a la lucha, pues, a la batalla campal, a la guerra, eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista concreto, las decisiones de ese nuevo parlamento, claro que son vinculantes para todos los que vivimos, operamos, trabajamos en Venezuela. Y eso quedó clarísimo. Y el que no lo tenga claro no está entendiendo nada. Ahora, ¿es vinculante la consulta popular? Bueno, para Estados Unidos, para la Unión Europea, es importantísimo el resultado de esa consulta popular. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, a ver, mira esto, ellos tienen que decir ahora que van a mantener el reconocimiento a Guaidó, primero, habiéndose vencido el periodo constitucional de la Asamblea, y segundo, tiene que decir además
que le va a dar continuidad administrativa y lo va a reconocer sin límite de tiempo. Es decir, indeterminadamente. ¿Qué quiere decir? Que no importa que no haya elecciones más nunca. No importa lo que diga la Asamblea, incluso la Asamblea Nacional, que también se mantiene por continuidad administrativa, si ella decidiera, por ejemplo, aceptar la propuesta de PJ, que fue pública, y no estoy hablando de Enrique Capriles, te estoy hablando de PJ como partido, que dijo que ella estaba de acuerdo en abstenerse, de mantener la continuidad de la Asamblea, pero que no está de acuerdo en mantener a Guaidó permanentemente, y que ella cree que hay que tener alternancia y respetar los acuerdos previos de esa Asamblea y cambiar el presidente este año. Es decir, ¿qué pasa si esa Asamblea aceptara la propuesta de PJ? Sí, tú vas a seguir reconociendo a ese líder, aunque el origen de ese líder lo rete. Tú lo puedes hacer ¿cuánto tiempo? Ahí se te complica el panorama. Y además se vienen otras complicaciones, como por ejemplo, cuál va a ser la declaración de María Corina, que dirá que este acto de abstención fue inútil y que básicamente tú no estás haciendo lo que tengas que hacer, o el de Capriles, que dirá que había que él no se cala no ir a un proceso electoral en las regionales y entregarle gobernadores y alcaldes también al gobierno. Luis Vicente, se me acabó el tiempo y se me va a acabar el Zoom. Así que te doy las gracias y volvemos a hablar muy pronto y suerte con la próxima cita que tienes por ahí pendiente. Un gran abrazo, que estés muy bien. Igualmente, buenísimo tu análisis, gracias y volvemos a hablar, gracias.